levantemos nuestro altar. Levantemos nuestro altar. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Tenemos que levantar nuestro altar. El texto que hemos leído para comenzar nos narra el momento en la historia de Israel en la cual el rey David tomó una decisión equivocada delante de Dios. ¿Cuál fue esa decisión equivocada que tomó David? Fue la siguiente: David censó al pueblo hebreo. David censó al pueblo de Israel. Y censó al pueblo de Israel cuando Dios le hubiese dicho que no lo hiciera. Él censó el pueblo de Israel para saber con cuántas personas él contaba para la guerra. Queriendo saber con cuántas personas él contaba para hacerle frente a todos sus enemigos. Es decir, ese fue el propósito por el cual él se atrevió a censar al pueblo sin discernir primero cuál era la voluntad de Dios, la que era perfecta y la que era agradable. Lamentablemente cometió ese error de censar al pueblo para saber con cuántas personas él estaba contando para enfrentar a todos sus enemigos. Él quería saber cuántos soldados, cuántos guerreros él tenía para enfrentar a sus enemigos. O sea, y con este hecho, él de una manera indirecta estaba pasando por alto el respaldo absoluto que Dios siempre le ha dado a su pueblo Israel. Usted dirá, pero no es malo que él cuente cuántos soldados él tiene. Lo que pasa es que la batalla nunca ha sido de Israel. La guerra nunca ha sido de Israel. La guerra siempre ha sido de Jehová. Jehová es el guerrero. Jehová pelea por su pueblo. Entonces, si Israel contaba a sus soldados, ellos con esta actitud, iban a dar a entender de que la batalla la ganaban ellos y no Dios. Por eso Dios no quería que ellos contaran al pueblo, porque no dependía de sus fuerzas, no dependía de su capacidad, no dependía de sus estrategias de guerra. La guerra siempre la ha ganado Dios, la batalla siempre la ha ganado Dios. Dios siempre ha peleado por su pueblo. Jehová peleará por vosotros, le dijo el Señor a Moisés, y vosotros estaréis tranquilos. En una ocasión, Moisés tenía que enfrentar al pueblo jebuseo, al arameo, al eteo, y Dios entonces le garantizó que su presencia iría con ellos. Dios le dijo a Moisés en esa ocasión, si usted consulta Éxodo 33, te dará cuenta que Dios en esa ocasión le garantizó su presencia personal a Moisés. Aunque Dios estaba enojado con el pueblo, porque el pueblo días anteriores había adorado dioses ajenos y había levantado una estatua, había levantado un becerro de oro, y por eso Dios estaba airado y estaba enojado con su pueblo. Y Moisés tuvo que interceder por su pueblo. Moisés tuvo que levantar un altar e interceder con gemidos indecibles por su pueblo. Y Dios entonces perdonó a su pueblo, pero Dios no quería ir a la batalla a favor de su pueblo, sino que Dios le dijo a Moisés que él enviaría al ángel, que él enviaría un ángel, y ese ángel iría delante de él. Pero Moisés no se conformaba con un ángel. No, Moisés no se conformaba con la presencia de un ángel, sino que Moisés quería que la presencia de Dios fuera con él. Y Moisés entonces, dice la palabra, que se metió a interceder y a buscar el rostro de Dios. Y comenzó a hablar con Dios. En Éxodo 33 está esa historia. Y comenzó a hablar con Dios.
diciendo, si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, de aquí yo no me voy a mover. De aquí no me voy a mover. Y la palabra dice que el Señor tuvo que mostrarle al Señor, a Moisés, el Señor tuvo que mostrarle a Moisés su presencia. El Señor tuvo que esconder a Moisés en una hendidura de la peña y decirle a Moisés, cuando mi gloria pase, podrá ver mi espalda, mas no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y luego le dijo, ten paz, Moisés. Como quien dice, tú me has convencido, tu intercesión, tu oración intercesora ha llegado delante de mi presencia. Ten paz, porque a partir de ahora mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que voy a entregar en tus manos al Jebuseo, al Amorreo, al Eteo, al Fereceo y al Heveo. Y desde ese momento, Jehová, varón de guerra, siempre peleó y ha peleado por el pueblo de Israel. Entonces, cuando David toma la decisión de censar al pueblo, con esta actitud, David de forma indirecta, lo que estaba diciendo era lo siguiente. David de forma indirecta estaba diciendo lo siguiente: es con mis fuerzas, es con mi ejército que yo voy a destruir a mis enemigos. Y mandó a censar al pueblo para saber con cuántos soldados él estaba contando. Y con esta actitud estaba diciendo, pues Jehová ya no pelea por nosotros. Tenemos que nosotros que defendernos. Y yo voy a ver con cuánto yo cuento. Amén. Entonces, con esta actitud, con este comportamiento, David estaba poniendo más su confianza en su ejército. Estaba poniendo más su confianza en su poderío militar. Estaba poniendo más su confianza en la protección que sus militares le estaban dando en ese momento que en el poder de Dios. ¿Están entendiendo más o menos? ¿Están entendiendo el contexto de esta historia? Amén. Entonces, la decisión que David tomó de censar al pueblo, esta decisión trajo como consecuencia que Dios hiciera venir una plaga. Una plaga tan fuerte que la Biblia dice que en un solo día, escúchalo bien, en un solo día mató a 70,000 hombres en todo el territorio de Israel. En todo el territorio de Israel. En un solo día mató 70,000 hombres. 70,000 hombres en todo el territorio de Israel. Entonces, de esta historia, podemos tomar lecciones muy importantes para que nosotros hoy nos edifiquemos y para que nosotros hoy en día sepamos cómo actuar en medio de esta crisis. Hoy podemos tomar decisiones muy interesantes a propósito de esta pandemia, a propósito de lo que está pasando con el COVID-19, con el coronavirus a nivel mundial. Todos nosotros somos testigos de lo que estamos viviendo. Hoy, en esta pandemia de coronavirus, estamos viviendo momentos de crisis. La situación que hay a nivel mundial es lamentable. Amén. Lo que está pasando va a marcar nuestra era. Lo que está pasando está marcando nuestra historia. Gloria a Dios. Pero nosotros en medio de este coronavirus, nosotros en medio de esta pandemia que se está dando a nivel mundial, podemos hacer algo a nivel personal. Podemos hacer algo a nivel familiar. ¿Sabe para qué? Para frenar. Escúchalo bien lo que le estoy diciendo. Para frenar esta plaga llamada COVID-19. Podemos hacer algo para frenar esta plaga.